Continuando con el tema de los mecanismos de resistencia en bacilos gram negativos, vamos a proceder con las beta-lactamasas de espectro extendido. Las beta-lactamasas tipo BLE, por sus siglas de espectro extendido, son un grupo de enzimas que sería el mecanismo siguiente de las AMC. Van a conferir resistencia a todas las cefalosporinas, todas las clases de cefalosporinas, desde la primera hasta las de cuarta generación. Como vemos acá en la tabla, se dividen en diferentes familias de acuerdo a su estructura, las especies de donde se han caracterizado y las diferentes variaciones en la hidrólisis de las cefalosporinas que van a tener. Algo relevante de las BLE es que pueden resultar in vitro en el panel de antibióticos sensible a algunas de las cefalosporinas, pero la indicación clínica va a ser evitar el uso de todas las cefalosporinas cuando detectamos la presencia de las BLE. Por tanto, las pruebas para su detección han evolucionado con el transcurso de los años y de los diferentes sistemas, tanto fenotípicos, moleculares, como automatizados, y tomando como referencia el BITEC, para llegar a tener la prueba más sensible posible que me pueda detectar todas las diferentes variantes de beta-lactamasas de espectro extendido, ya que pueden haber algunas con sensibilidad a cefalosporinas de tercera generación que, si las reportamos de esa manera, intratratamiento va a haber un fallo terapéutico, y aquí indistinto del tipo de infección. De manera que se vuelve indispensable reconocer lo que son BLE positivo y BLE negativo. Les presento en la siguiente tabla las diferencias entre las BLE y las AMC. Ya vimos el primer grupo, donde va a haber resistencia a las penicilinas y cefalosporinas hasta las de tercera generación. La diferencia la vemos en las cefalosporinas de cuarta generación, cefepime propiamente, donde las BLE van a ser resistentes y las AMC van a ser sensibles. Y es importante que nos referimos a el tratamiento in vivo, ya que in vitro puede haber resistencia o sensibilidad en las cefalosporinas, principalmente en las BLE. Y eso sería un efecto in vitro que no se va a correlacionar con el tratamiento in vivo, donde siempre va a haber resistencia. Luego, los antibióticos cefamicinas, el principal es la cefoxitina, va a ser sensible para los BLE y resistente para los AMC. Sin embargo, este no es un marcador común que se utiliza en los automatizados. El ácido clavulánico va a ser sensible en el BLE y resistente en el AMC. Y los carbapenémicos como tal son sensibles en ambos mecanismos de resistencia. Ahora les presento ejemplos prácticos de lo que serían el mecanismo de beta-lactamasa de espectro extendido. En este caso tenemos una E. coli. Importante que el pocillo de BLE, que es el primero que vamos a ver en el antibiograma, está validado en el automatizado de BITEC únicamente para 3 especies: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Klebsiella oxytoca. Fuera de esas especies no se va a reportar ni vamos a ver el pocillo de BLE. Esto principalmente por las limitaciones de mecanismos de resistencia intrínsecos que pueden tener las otras bacterias y que interfieren con la lectura del pocillo de BLE. El mecanismo BLE como tal va a conferir resistencia a las cefalosporinas en general. Entonces veamos que hasta la ceftriaxona tenemos valores de MIC que correlacionan con una interpretación resistente. Sin embargo, en el cefepime vemos el recuadro en amarillo. Esto quiere decir que es una interpretación impuesta por el BITEC, donde el resultado se obtuvo sensible, pero la interpretación se fuerza a que se interprete como resistente. Esto ya que es ampliamente conocido que las BLE in vivo
como les comentaba, van a ser resistentes. Entonces, sea cual sea el resultado de las cefalosporinas, el BITEC por sí solo lo va a interpretar como resistente. Por ello hay que tener especial cuidado en la lectura del pocillo de Blé y detectar con herramientas como alarmas preconfiguradas la presencia de blés que no sean usuales, de forma que toda la lectura de ese pocillo sea indicativa de manera correcta de una beta-lactamasa de espectro extendido. En el siguiente ejemplo vemos otra Escherichia coli con un perfil de resistencia distinto en su beta-lactamasa de espectro extendido. Tenemos positivo el pocillo de Blé, pero sensibilidad in vitro a ceftazidime y cefepime. Sin embargo, el BITEC hace ese cambio de interpretación a resistente en la representación de los recuadros amarillos. Eso nuevamente porque in vivo en el paciente se va a comportar como resistente y que en vitro veamos una sensibilidad a veces a una u a otra cefalosporina depende del tipo de BLE que se presente, ese determinante genético. Hay algunas como el CTXM que tiene predilección por ceftazidima, ceftriaxona o cefotaxime. Y hay algunas que tienen predilección por ceftazidima. Entonces, dependiendo del tipo de BLE, podemos ver una u otra resistencia. Sin embargo, todas esas van a estar contempladas dentro de la prueba de BLE como tal, que va a ser el pocillo BLE, y su interpretación va a ser que se reporte resistente, en caso de positivo, a todas las cefalosporinas. La otra especie validada para la interpretación del pocillo Blé es el género Klebsiella y la especie Klebsiella pneumonia y Klebsiella oxytoca, como les comentaba. Entonces vemos interpretación en el pocillo de Blé y resultados sensibles o resistentes en las cefalosporinas, que finalmente todas se interpretan como resistente, que es lo correcto cuando hablamos de una beta-lactamasa de espectro extendido. Con apoyo de herramientas como la estandarización de alarmas y reglas en el sistema automatizado, podemos alertar la presencia de algunos fenotipos inusuales de beta-lactamasas de espectro extendido que deben ser confirmados. Vemos en este caso como una E. coli nos está resultando BLE positivo. Sin embargo, todas las cefalosporinas son sensibles, desde la cefalutina hasta la cefepima, lo cual no es coherente con un mecanismo de beta-lactamasa de espectro extendido. Por tanto, nos dice repique la cepa y realice las pruebas complementarias que estén a su disposición. Como les comentaba, hay diferentes perfiles que podemos ver de las BLE, pero el más común es resistencia a cefalosporinas de primera generación y alguna de las cefalosporinas de tercera generación. Si no tenemos resistencia a ninguna de las anteriores, estamos ante la presencia de un fenotipo inusual que debe ser confirmado. Son poco comunes y de no tener métodos locales disponibles, deben referirse a un centro que sí tenga la capacidad resolutiva para diferenciarlo. ¿Cuál es la relevancia de este fenotipo? Que si realmente fuera una BLE, pues no se podría utilizar ninguna de las cefalosporinas, aunque en el automatizado se estén marcando como sensibles. El presente sería otro ejemplo de un perfil inusual de BLE. Entonces vemos el pocillo de BLE positivo con las cefalosporinas sensibles, lo cual nos alerta de un mecanismo no usual que debe ser confirmado. Todo esto lo podemos configurar en comentarios internos para el usuario que le permita establecer acciones antes de validar un resultado. En este caso, las opciones posibles es confirmar mediante agares cromogénicos, mediante pruebas fenotípicas con disco difusión, con combinaciones de discos, como lo vimos para determinar diferencias entre BLE y AMC, y con pruebas inmunocromatográficas o PCRs.
La utilización del pocillo de Blé del sistema automatizado Whitec para especies distintas a las indicadas queda condicionado a una perspectiva observacional porque no hay nada validado en ese sentido. Sin embargo, les presento este algoritmo elaborado por el doctor Ariel Miranda, también bacteriólogo, cuyo trabajo realizado en una cantidad de cepas pudo determinar que es de utilidad utilizarlo, el pocillo de Blé, haciendo un cambio de microorganismo e indicando la presencia de una E. coli para poder obtener el resultado del pocillo de Blé cuando estamos ante la presencia de un Enterobacter, Citrobacter, Proteus, Morganella y Klebsiella aerógenes. Utilizando el siguiente algoritmo podría tener una noción de si ese Blé se reporta como negativo, positivo o requiere alguna confirmación para tener la interpretación correcta. Sin embargo, saber si es Blé positivo o negativo en las especies indicadas, al ser algunas dentro de las productoras de AMC inducible, la relevancia es meramente epidemiológica, como les comentaba anteriormente, ya que la utilización del CFPIME está supraditado a hospitales que tengan su disponibilidad y generalmente se prefiere pasar a la utilización de un carbapenémico de manera más segura. Veamos el caso en particular, Proteus mirabilis. Es de los microorganismos que no tienen validado el pocillo de Blé. Sin embargo, el sistema automatizado hace la interpretación basado en el resultado del pocillo, aunque este no vaya a ser reportado. Por tanto, vemos que el fenotipo para la revisión es un beta-lactamasa de espectro extendido. Vemos que las cefalosporinas todas están en el rango de sensibilidad. Sin embargo, el fenotipo de Blé lleva un cambio en la interpretación y por tanto todas las vemos como interpretadas en resistencia. Cuando hacemos el cambio del microorganismo de Proteus mirabilis a Escherichia coli, obtenemos un resultado en el pocillo de Blé negativo. Y al confirmar este fenotipo con otro método se llegó a la conclusión de que era un Blé negativo. Entonces este cambio interpuesto por el Whitec no se acepta y todas las cefalosporinas deben ser reportadas como sensibles. En el siguiente caso tenemos un Enterobacter cloacae donde la concentración mínima inhibitoria para la cefalosporina nos está dando en el rango de resistencia. Y el pocillo de Blé no interpretado, pero sí el fenotipo incluido nos indica que es una beta-lactamasa de espectro extendido o bien una AMC. Cuando hacemos el cambio de microorganismo a Escherichia coli obtenemos un resultado positivo de Blé. Por tanto, en este caso y aplicando el algoritmo proporcionado por el doctor Miranda, vemos que sí coincide con una beta-lactamasa de espectro extendido. Por tanto, sería una Blé lo que tenemos en este caso. No obstante, esto debe ser confirmado por otros métodos que se tengan a disposición. En este caso sí se confirmó que verdaderamente era una Blé. Entonces vemos que en el sentido práctico sí puede ser utilizado el algoritmo, sin embargo nos lleva en ambos casos a utilización de un carbapenémico, no de una CFPIM. Para estudiar las betalactamasas de espectro extendido existen diferentes métodos. Entre ellos tenemos el uso de agares cromogénicos, donde podemos rayar la bacteria mediante un repique y de acuerdo al color que crezca en el medio de cultivo podemos saber la especie presente. Si crece de color rojo, estamos ante la presencia de una Escherichia coli productora de beta-lactamasa de espectro extendido. Si crece de color verde a verde amarronada o azul, estamos ante la presencia de Klebsiella, Enterobacter, Serratia o Citrobacter. Y si estamos ante la presencia de una
bacteria color marrón, estamos ante la presencia de Proteus, Providencia o Morganella. Entonces, la bacteria debe crecer en el agar para considerarse que es resistente a las cefalosporinas y que es BLE positivo. El color que crezca va a ser indicativo de la especie y como todo medio de cultivo tiene sus limitaciones. En este caso pueden crecer especies como pseudomonas que no tiene relevancia la detección de la BLE. Entonces, la pseudomonas crecería de color marrón, como lo vemos en la fotografía, y lo vamos a diferenciar de la tribu Proteae porque esta va a ser oxidasa negativo, mientras que las pseudomonas va a ser oxidasa positivo. Entonces, hay que tener el cuidado para su interpretación. E importante rescatar que el antibiótico que se utiliza es el cefpodoxima, que es el mejor indicador de las BLE en las enterobacterias, a diferencia de los que se utilizan en el sistema automatizado Vitek. Los métodos basados en discodifusión para la detección de BLE utilizan el mismo principio que vimos para las AMC, la utilización de cefalosporinas y cefalosporina con inhibidor. Si hay un aumento en la zona de inhibición, o es decir, reducción de la resistencia, quiere decir que hay un mecanismo de resistencia tipo beta-lactamasa presente. Determinar si es BLE o AMC depende de los inductores y las combinaciones que se tengan en los discos, así como la evidencia de otros efectos como los achatamientos de los halos y algunas sinergias que se puedan ver. Adicionalmente tenemos los métodos epsilométricos, que sería el test. Vamos a ver que en ellos vamos a tener las mismas combinaciones de beta-lactámico y beta-lactámico con inhibidor. Se va a medir la concentración mínima inhibitoria en ambos casos y se saca una razón, es decir, dividir la MIC del betalactámico entre el betalactámico con inhibidor. Esto me va a dar una razón y esa va a ser interpretado para saber si es BLE positivo o BLE negativo. Además, el efecto fantasma o este halo pequeño que vamos a ver en la tira también es indicativo de la presencia de una BLE. Nuevamente, los criterios de sospecha para las enterobacterias productoras de algún mecanismo de resistencia deben revisarse con periodicidad y actualizarse en los sistemas automatizados. Si tenemos una bacteria con un mecanismo de resistencia inusual, este debe ser confirmado. ¿En qué caso tendríamos algo inusual? Por ejemplo, la resistencia en cefalosporinas en enterobacterias, donde tengamos una cefalosporina de tercera generación, cefotaximia o ceftriaxona resistente y el pocillo de BLE negativo, que entonces podría ser un BLE o un AMC, en cuyo caso debe estudiarse. Y el BLE inusual, que sería cefepime resistente con cefotaxima y ceftriaxona sensible y ceftazidime sensible, lo cual es altamente inusual y debe referirse para estudiar este mecanismo de resistencia. Existen BLE de este tipo que son específicas de cefepime, llamadas cefepimasas, y a este le adicionaríamos el mecanismo de resistencia donde veamos una BLE positiva y las cefalosporinas todas sensibles, que generalmente no es una BLE y se descarta en el centro de referencia. Es nuestro deber generar un informe selectivo de PSA donde adecuemos cada mecanismo de resistencia a unas opciones terapéuticas y un reporte de solo los antimicrobianos relevantes para cada bacteria en cada contexto. Es decir, no dar un reporte completo de la PSA con absolutamente todos los antibióticos. En el caso número 1 tenemos un Enterobacter cloacae con una AMC inducible que no ha sido expresada, es decir, está inducible y no reprimida. Vemos que la cefazolina está resistente, como lo es esperable. Vamos a reportarlo tal y como
se obtiene el resultado y la guía nos dice que reportemos las cefalosporinas de tercera generación tal y como se obtengan. De ahí en adelante no vamos a reportar más cefalosporinas y vamos a incluir una nota donde indica que no se recomienda el uso de cefalosporinas, en especial las de tercera generación, por presencia del mecanismo inducible. Y esto va a estar supraditado a cada contexto clínico. Si es de manejo ambulatorio y una infección no complicada, pues se puede valorar la utilización de la cefalosporina de tercera generación. En el caso de las BLE, como lo vemos en la Klebsiella pneumoniae, se puede incluir una nota que indique resistencia a todas las cefalosporinas, BLE positivo, y estas no se incluyan en la PSA, ya que indistinto de la MIC que se obtenga en cada una, no va a haber un manejo clínico distinto y se prefiere que no se utilicen del todo. Por tanto, no es necesario que salgan en la PSA y nos limitemos a los antimicrobianos que sí van a ser una opción terapéutica, que serían todos los demás grupos. En este caso, vemos que no está presente la piperacillina tazobactam y eso es algo a considerar, ya que es una opción terapéutica en algunos microorganismos BL positivos, pero de acuerdo a la tarjeta que utilicemos no viene el antimicrobiano, en especial la N401, que se utiliza mucho para infecciones urinarias, pero si obtenemos un microorganismo BLE no va a tener el antibiótico piperacillina tazobactam, por tanto puede que se requiera complementar en un test adicional o repetir el aislamiento y pasarlo por la tarjeta N402. En cuanto a las carbapenemasas, sería ese mecanismo de resistencia que va a hidrolizar de manera específica los carbapenémicos, incluyendo o no la resistencia a las cefalosporinas. Es decir, tenemos algunas que se van a especializar solo en destruir carbapenémicos y otros que destruyen tanto las cefalosporinas como los carbapenémicos. La clasificación entra dentro de la clasificación básica de las betalactamasas de Ambler, donde tenemos las clases A, B, C y D, y además tenemos una clasificación funcional de acuerdo al sustrato predilecto por cada una de ellas, que es más fácil de interpretar. Tenemos las de clase C, que en ellas se incluyen muchas que son tipo AMC y carbapenemasas cromosómicas. Luego tenemos las de clase A, que serían serin hidrolasas, y la principal es la KPC, donde se han descrito gran cantidad de variantes de esta KPC, de determinantes genéticos que confieren la resistencia. KPC generalmente va a dar resistente a todas las cefalosporinas y carbapenémicos. Y tenemos las de clase D, que son las tipo OXA o llamadas también oxacilinasas. Las OXA son el principal reto en la detección de las PSA, ya que pueden verse como resistente únicamente a las cefalosporinas de tercera generación o a los carbapenémicos. Y finalmente las metalo-beta-lactamasas, que son las de clase B, donde se incluye el imipenemasa o IMP, la BIMP y la NDM o New Delhi metalo-beta-lactamasa, que son de gran importancia epidemiológica y las que más circulan en el país, tanto en enterobacterales como en no enterobacterales. La manera de detectar las carbapenemasas viene dada por los diferentes sistemas con los que cuenta el laboratorio clínico. Si partimos de el sistema automatizado con concentración mínima inhibitoria en la PSA, tenemos que configurar alarmas para la detección de las carbapenemasas. El principal criterio es imipenem mayor a 2 microgramos por mililitro o meropenem mayor a 2 microgramos por mililitro en enterobacterias. Y de ahí el resto de combinaciones que vemos en la diapositiva. Estos valores no es importante memorizarlos, pero sí
estarlos actualizando y mantenerse al día con los criterios de referencia, ya que son altamente cambiantes de acuerdo a la circulación de las diferentes carbapenemasas que se vayan viendo en el país y en la región, donde en la tabla inferior vemos el criterio de interpretación de sensibilidad y resistencia a los diferentes carbapenémicos y en la parte superior los mecanismos de sospecha. Todo mecanismo de sospecha debe ser estudiado a nivel local si se tienen los medios o bien referido a un centro de referencia para su confirmación. Les presento este caso de un Enterobacter aerogenes, que es el microorganismo que indica el Vitek. Sin embargo, la especie correcta es Klebsiella aerogenes. Vemos donde hay resistencia a todas las cefalosporinas, una sensibilidad intermedia a la micacina y resistente a los carbapenémicos. En este caso se confirmó la presencia de una beta-lactamasa tipo NDM o New Delhi metalo-beta-lactamasa. Importante que veamos la resistencia escalonada, donde hidroliza todas las cefalosporinas y los carbapenémicos. Cuando veamos este mecanismo de resistencia, el fenotipo como tal, vamos a activar ciertas notas internas en el automatizado que están configuradas. Entre ellas, realice pruebas inmunocromatográficas, que serían fenotípicas para la detección de la carbapenemasa. Realice la PSA con la tarjeta N403 para tener un perfil más completo y confirme la concentración mínima inhibitoria con ITEST, ya que en muchas ocasiones esta se ve sobrevalorada con el sistema Vitek y con el ITEST tenemos un valor un poco más real. Si vemos el panel de antibióticos que tiene la tarjeta N401, no incluye ni el perfil completo de carbapenémicos ni los nuevos inhibidores de carbapenemasas, que sería Asteronam, Ceftolozane Tazobactam y Ceftazidimabibactam. Además que si utilizamos esta tarjeta, abrimos la posibilidad de aplicar algoritmos específicos para determinar si es una carbapenemasa presente y cuál tipo puede estar implicado. Esto tiene gran relevancia, no solo epidemiológica, sino terapéutica, ya que de acuerdo al tipo de carbapenemasa que logremos detectar, ya sea NDM, KPC, OXAS o metalo beta lactamasas, va a ser un tratamiento completamente diferente. Las posibilidades de utilizar ya sea el mismo carbapenémico o alguno de los inhibidores y sus combinaciones. Para abordar la detección de las carbapenemasas de manera confirmatoria, también tenemos sistemas de discos como los Rosco, que son de manera combinada en una placa de agar. Podemos determinar el tipo de carbapenemasa presente de acuerdo a su clase, de acuerdo a la inhibición que va a tener con los diferentes compuestos, EDTA, ácido dipicolínico, ácido borónico, cloxacilina, temocilina, entre otros. Otra serie de métodos que son fáciles de aplicar es el empleo de inmunocromatografías. Vemos que ya hay kits comerciales donde detectan las carbapenemasas más comunes que circulan en la región, ya sea en forma única o combinada. Estos mecanismos de resistencia, al venir dados por plásmidos, de igual forma pueden venir de forma combinada. La lectura es sencilla y se utiliza a partir de colonias o incluso a partir de hemocultivos positivos. Es de fácil utilización y son ideales para centros con gran cantidad de usuarios y que requieren un método rápido y a la mano en el momento para la detección de la carbapenemasa. Es importante considerar que al ser una inmunocromatografía únicamente detecta carbapenemasas específicas. Por tanto, si hay alta sospecha de una carbapenemasa y nos da negativo por
el set de carbapenemasas que detecta la prueba, es importante realizar una prueba fenotípica adicional para descartar por completo que haya alguna carbapenemasa no incluida en el kit. Dentro de esas pruebas fenotípicas tenemos el carba-NP, que lo que va a utilizar es un sustrato del carbapenem presente en la muestra, se va a agregar una suspensión de la bacteria y si hay una hidrólisis del carbapenémico se va a generar un cambio de color en la reacción, como lo vemos acá, donde el pocillo A tiene el control y el pocillo B tiene el carbapenémico hidrolizado que cambia de color a un tono amarillo. La preparación de la prueba consiste en colocar en la suspensión de la bacteria que estamos estudiando un disco de un carbapenémico que sería un meropenem. De ahí vamos a colocar ese disco sobre una monocapa de una E. coli, donde conocemos el halo específico que esperamos de ese meropenem de inhibición. Si hay una actividad carbapenemasa, el disco como tal perdió su actividad, ya que la bacteria que estaba en suspensión hidrolizó el carbapenémico presente en ese disco. Y cuando lo coloquemos sobre la placa, ya no vamos a ver el halo de inhibición esperado. Entonces vemos que en la fotografía, la parte B, tenemos un control positivo donde se hidrolizó el carbapenémico y se redujo por completo la inhibición que tenía el halo propiamente. Y tenemos métodos tanto moleculares para detectar en hisopados rectales la colonización de un paciente con enterobacterias productoras de carbapenemasas, pero también puede ser empleado con colonias bacterianas para determinar si hay alguna carbapenemasa presente en ese aislamiento. Sirve para ambos sistemas, pero es importante conocer las limitaciones y realmente qué es lo que queremos detectar. Nuevamente está formulado para detectar las 5 carbapenemasas con mayor circulación y si es un microorganismo que está produciendo un mecanismo distinto, una carbapenemasa distinta, no va a ser detectada y requiere ser confirmada por un método fenotípico. A su vez, existen los agares cromogénicos para detectar la presencia de carbapenemasas. En la formulación va a haber antibióticos carbapenémicos presentes y solo las bacterias que tengan resistencia a carbapenems van a crecer, los bacilos gram negativos, con la implicación que el mecanismo de resistencia puede ser ya sea una carbapenemasa o la sumatoria de impermeabilidades más eflujo más otros mecanismos. No me confirma la presencia de una carbapenemasa, pero sí me determina que hay resistencia a carbapenémicos. Puede ser utilizado como complemento al estudio cuando estamos analizando una cepa en Vitek y de acuerdo a su color vamos a determinar la posible especie involucrada. De la misma forma que el agar ISBL que veíamos en las beta-lactamasas de espectro extendido. El centro de referencia se especializa en confirmar los mecanismos de resistencia mediante sus determinantes genéticos por PCR. Entonces vemos que genes específicos como el BLA-NDM, BLA-IMP y PIMP, OXA48 y KPC son los que me determinan si hay alguna de estas 5 carbapenemasas más comunes. A su vez, también se prueba y se determina si hay presencia de BLES. Y la importancia de BLES en el contexto de una carbapenemasa es que me permite determinar si puedo utilizar Astrionam o alguna otra molécula para tratar la carbapenemasa. Si hay presencia de una BLE, esta va a inactivar al Astrionam y por tanto va a complicar la resolución de la infección por la carbapenemasa per se. Si esta carbapenemasa no es acompañada de BLES, entonces el Astrionam
En el caso de las NDM es una opción terapéutica. Por tanto, hay que estudiarse en conjunto siempre, tanto la presencia de la carbapenemasa, el tipo específico y la presencia de BLES que pueda complicar la situación terapéutica. En el presente caso vemos cómo se detecta la presencia de genes de carbapenemasas a su vez de betalactamasas de espectro extendido. NDM en el caso de la New Delhi metalobetalactamasa y TEM y CTXM en el caso de las BLE. La combinación de ambos mecanismos de resistencia hace que la bacteria sea de difícil tratamiento y que el Astrionam que cubriría la metalobetalactamasa deba ser combinado con otro antibiótico como ceftazidime avibactam para poder llegar a un éxito terapéutico. Finalmente, debemos considerar aquellas carbapenemasas propias de especie, que no todas son de carácter plasmídico y de transferencia lateral. Hay algunas especies como Aeromonas hydrophila que poseen carbapenemasas específicas. En el caso de Aeromonas tenemos la carbapenemasa CPHA. Leamos el reporte. Dice, la metalobetalactamasa tipo CPHA y los halos de inhibición de estos antibióticos no caen en el rango de resistente. Sin embargo, esta es una de las principales metalobetalactamasas cromosómicas de Aeromonas, la cual se caracteriza por tener un perfil de sustratos muy específico, únicamente activa contra carbapenémicos y no contra cefalosporinas. Esto es importante y nos dice que la bacteria podría ser tratada con una cefalosporina, pero no con carbapenémicos al tener el mecanismo cromosómico que puede verse inducido si utilizamos el carbapenémico como tratamiento. Entonces, cada carbapenemasa va a tener sus características epidemiológicas, su efecto inductor de manera diferenciada y su perfil de antibióticos específico, los cuales va a hidrolizar. Todo esto es necesario conocerlo para determinar las opciones terapéuticas. Y en el laboratorio de microbiología es necesario llegar a determinar el gen específico presente para saber esas implicaciones terapéuticas. Esto en cuanto a los carbapenémicos. Y en cuanto a las betalactamasas de espectro extendido, su presencia simplemente me limita la utilización de las cefalosporinas como opciones terapéuticas, mientras que con el AMC sus implicaciones no limitan el tratamiento de cefalosporinas de tercera generación y la posible desrepresión cuando utilizamos el tratamiento en aquellas bacterias altamente productoras, que recordemos era Citrobacter y Enterobacter como tal. Ese sería el tema de los mecanismos de resistencia en bacilos gram negativos. Espero haya sido de utilidad para ustedes y los conceptos prácticos puedan ser utilizados en su práctica diaria. Muchas gracias.